Bendito día en este nuevo amanecer para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy ya martes 5 de julio del 2022. Queremos compartir con ustedes este mensaje que nos da esperanza en medio de nuestras dificultades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos con ustedes la oración colecta. Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos, concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Capítulo 8, versículos 4, 7, 11 y 13. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo, con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, pues eso quedará hecho trizas. Siembra vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina, su grano, y si la produce los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo lo han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me da gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo. Estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, en esta nueva mañana y en esta nueva semana, ya después de tantos festivos, el Señor viene con mensajes claros y contundentes, porque Él lo hace de esa manera. Ustedes saben que el Señor no se pone con rodeos y dice lo que tiene que decir. En la primera lectura, el profeta Amós, por nombre del Señor, les llama la atención al pueblo de Israel. Les llama la atención ¿por qué? Porque dicen que ellos escogen reyes y príncipes sin consultarle a Él. Que ellos se han dedicado a la idolatría, se han dedicado a tomar decisiones sin pensar en Dios. Pues yo creo que eso le pasa a muchos países hoy en día, ¿no? A nivel mundial, a nivel general. Las políticas globales de la mayoría de los países son políticas lastimosamente que van en contra de la voluntad de Dios, van en contra de la vida, van en contra de los principios éticos y morales, van en contra de las familias. Y yo creo que el Señor pues no se siente muy contento pues por esas actitudes de la mayoría de los gobiernos a nivel mundial, ¿no? Lo más triste del caso
es que los demás gobiernos, los gobiernos pequeños como el nuestro, como otros gobiernos, otros estados, toman la actitud de los grandes, como si ese ejemplo fuera el adecuado y el correcto. Y no, seguimos el mismo camino de los hijos de Israel. Seguimos el mismo camino de los hijos de Israel, en su desobediencia, en su idolatría, queriendo colocar confianzas y en hombres, ¿sí? Por encima de confiar en Dios, por encima de buscarlo a Él. Y como Él dice, Él dejó sus leyes, su decálogo, no para amargarnos la vida, por el contrario, es para que caminemos de la manera recta y adecuada y hagamos su santa voluntad y no la nuestra, porque desafortunadamente nuestras cosechas son de vientos y esa cosecha será de tempestades. Entonces, cuando tomamos el camino inadecuadamente, pues tenemos que asumir las consecuencias de haber tomado caminos inadecuadamente. Y en vez de haber confiado en Dios y en vez de haber hecho caso a lo que el Señor nos pide, pues hicimos caso a criterios humanos. Y esto terminó pasando con estos pueblos, especialmente con el pueblo de Israel, que se la pasó, yo creo que conoció solamente 2 tiempos de prosperidad, cuando estuvo el rey David y cuando estuvo el rey Salomón. De resto fue un pueblo que vivió bajo la esclavitud por su necedad, por su terquedad. Estuvieron bajo el yugo de los egipcios, de los griegos, de los persas, de los babilónicos, de los romanos. O sea, todos lo sometieron y todavía siguen caminando de esa manera. Y si eso le pasa al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, porque ellos son el pueblo escogido. Imagínense nosotros, que lastimosamente vivimos también en nuestra terquedad. Y eso que ya conocimos. Ellos por lo menos tienen la justificación de que todavía esperan al Mesías, porque para ellos Cristo no es el Mesías. Pero nosotros, que se nos ha revelado todo completo, se nos ha revelado todo lo que ellos no han querido aceptar, y más sin embargo nuestras actitudes y nuestras acciones a nivel gubernamental y a nivel de pueblos ha sido lejos de Dios. Es más, hoy la gente se ha alejado más de Dios. Antes veíamos a la gente participando de la iglesia, en los rituales, yendo a misa, los que son católicos, otros que son cristianos de otras denominaciones también, yendo a sus cultos. Pero hemos visto una decadencia en el tema de la fe y cada uno quiere solucionar su fe a su manera. Y dicen, yo creo, pero a mi manera. Creer a mi manera no es creer, porque no es creer como a mí me parece, no es creer como yo creo que debe ser. No, debo creer como el Señor me pide que lo crea. Y lo hemos escuchado muchas veces en sus evangelios, ¿sí? El que me ama hace la voluntad de mi Padre. Eso es creer en Dios. Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad de mi Padre? Pues es ir a escudriñar las Sagradas Escrituras y preguntarle a Dios qué quiere de nosotros. Y eso es verdad, y eso de verdad es creer. No pensar en que Dios existe o no existe, o en darme la bendición y decir, ay, Diosito Santo, ayúdame, cuídame, ay, dame esto, dame lo otro,
por favor que me gane la lotería, que una cosa. Eso no es creer. Creer va mucho más allá. Creer es poder atender su santa voluntad, poder actuar de la manera como Él nos lo pide, amando y ayudando a los demás, comenzando por el prójimo. El prójimo es el próximo, es nuestra familia, los que tenemos cerca. Si no ayudamos al que tenemos cerca, ¿cómo podemos ayudar a los demás? Estamos en la obligación de amar y querer a los nuestros primero, ¿cierto? De ser misericordiosos con los nuestros, de ser amorosos con los nuestros. Y de ahí partimos, porque nuestra primera iglesia es nuestra familia, ¿sí? Y de ahí partimos al encuentro de los demás. En el Evangelio de San Mateo, el Señor sale a nuestro encuentro, ¿no? Y dice que le daba tristeza ver estas comunidades que iban como ovejas sin pastor. Y a pesar de que ha disminuido el tema de los sacerdotes, que ya lo habíamos hablado en otra charla, creo que más que hoy en día no tengamos sacerdotes, es que andamos buscando el sacerdote que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Y ahí hay una falla. Andamos caminando por iglesias buscando al sacerdote que nos guste, que nos parezca. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor ha permitido que yo tenga el sacerdote que tengo en este instante? Cada sacerdote, Dios lo escogió de entre los hombres, vio en él una virtud y es sacerdote por ello, porque vio en él una virtud. Acuérdese que el Señor escogió dentro de la imperfección de los hombres. Él no escogió a un hombre perfecto, santo, puro para que fuera sacerdote, no. Escogió hombres llenos de fragilidades y debilidades, pero ante todo, que de corazón quisieran servir a su iglesia. Eso es lo más importante para Dios, ¿sí? Con una recta intención del corazón. Él sabe que con su gracia, como le dice a San Pablo, pues con la gracia de Dios bastará para ir avanzando en este camino, irnos colocando delante de su presencia. Su gracia, ¿dónde está? Su gracia está en la oración, su gracia está en la oración, está en los sacramentos. Ahí está la gracia del Señor y Él dice, bastará con mi gracia, o sea, bastará con esas cosas, con estos elementos, con estos sacramentales, con estos sacramentos que yo les dé, para que ustedes se sostengan en la fe. Y necesitamos orar por nuestros sacerdotes, pero nosotros también tener esa iniciativa de ir al encuentro y no estar buscando lo que nosotros queremos encontrar. Seamos humildes y veamos en nuestros sacerdotes lo bueno que Dios ha puesto en ellos. Vamos con un corazón dispuestos a encontrar lo que es, no a juzgar. Muchas veces he conocido comunidades que comienzan, ay, es que este padre sí habla bueno, ay, es que este padre habla más feo, ay, es que padre me hace dormir, ay, no, este padre está viejo, este padre está muy joven, este padre está calvo, este padre tiene mucho pelo. A todo le encontramos un pero. Queridos hermanos, aprovechemos que los tenemos. Disfrutemos de ellos. Ténganlo por seguro que hay países donde no tienen un sacerdote. Primero porque hay persecución. Hay países socialistas de corte socialista radical, comunista radical, donde no es permitido. Hay países que son musulmanes de extrema chiita que no permiten, es más, son perseguidos los cristianos, son asesinados. En
En China los pocos, los católicos son perseguidos. El catolicismo no se puede impartir de una manera libre, ¿sí? Y adecuada, ¿no? Y hay muchas otras regiones del mundo que viven esta misma situación. Seamos agradecidos con el Señor. Todavía aquí en América Latina, gracias a Dios, podemos ir a misa y no nos están persiguiendo ni nos señalan. Aunque en algunos casos nos señalan. Y en algunos casos esos hijos que son hijos de Satanás, porque son hijos de Satanás, porque sirven al mal, nos atacan. Entonces vienen y nos atacan y cuando nos atacan con el tema de la Inquisición y con el tema de las cruzadas y con el tema de que tenemos sacerdotes pedófilos y eso, y entonces nos hacemos así de chiquiticos y ahí nos vamos escondiendo. No, Señor, ¿quién dijo que yo tengo que hacer eso? No. Yo tengo que formarme como un buen cristiano católico, aprender de las obras de las iglesias y defender las buenas obras de la iglesia católica y del cristianismo. Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Para responder con argumentos esos ataques. Eso es lo que tengo que hacer, salir a la defensa de mi iglesia, ¿sí? Como soldado de Cristo salir sin entrar en peleas, pero sí con argumentos defender mi iglesia, ¿sí? Instruyámonos, eduquémonos en la fe. Un buen católico, un buen cristiano formado en la fe, con conocimientos, defiende su iglesia y no solamente defiende su iglesia, sino que defiende su fe y defiende a su familia de los ataques externos, de medios, de redes, inclusive hasta en familiares o amigos que te juzgan, que dicen creer en Dios, pero que te juzgan y que te atacan porque tú oras, porque tú sirves al Señor. Queridos hermanos, lo único que debe interesar es ser agradable a los ojos de Dios y no ser agradable a los ojos de los hombres. Eso es lo que interesa. Seamos valientes para el bien. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. El canal Edwin Andrés López, síganlo compartiendo. Que este mensaje de esperanza y de fe llegue a todos sus corazones y que tengan un hermoso y bonito día en el Señor. Les pido que sigan orando por este servidor, yo seguiré orando por ustedes. Dios los bendiga y tengan un feliz día.